Ya desde Negocios Televisión, desde el programa de cierre de Wall Street y en algunas otras ocasiones, habíamos comentado en más de un momento, más de una ocasión también lo que iba a significar para el mercado americano la retoma también de los programas de buybacks por parte de las empresas americanas, tanto para lo que eran dentro del Standard Poor's 500 como también las principales del Nasdaq, sobre todo aquellas encabezadas como es el caso de Apple, de Google, de Microsoft, entre otras, Exxon también, Mobil, una de ellas, en las cuales, por ejemplo, en el sector farmacéutico americano, ya desde 2021 y en el primer trimestre del 22, el programa de autocompras por parte de las empresas había ocupado casi un 60, había tenido un aumento de casi un 68% respecto a lo que había sido 2020 y primer trimestre de 2021. Bien, ¿qué significa esto? Todo esto había finalizado aproximadamente en el mes de julio, cuando el famoso apagón anunciado aquí también en el canal eh, daba el pie o iba a dar el pie a que se retomara el programa de autocompras. Aquí estamos viendo un gráfico actualizado, ya que el que utilizamos en aquel entonces marcaba una media de 750 billones para este año en total en programas de buybacks por parte de las empresas americanas, pero ya vemos que alcanza o supera el estimativo los 800 billones u 800 mil millones de dólares que sería para ocupar. ¿Qué significa? Que aquel pronóstico que había hecho Goldman en su momento, en su día, de que se pudiera llegar a la cifra del trillón, cifras americanas, o billón en cifras europeas, es muy probable de que sea así y de que sea una realidad para este año. ¿Qué quiere decir? Que pese a todos los datos macro que estamos viendo, que si el IPC, que si esto, que si lo otro, en realidad se está escondiendo algo más detrás de la subida de precios que estamos viendo todos los días. ¿Y de qué forma? Pues sencillamente de que Goldman Sachs este fin de semana preparó un artículo el cual comunicaba que aproximadamente 13 mil millones de dólares al día en demanda estaba entrando durante la semana pasada, la anterior y esta también. O sea, repito, 13 mil millones de dinero que está entrando, de dólares en dinero que está entrando a la renta variable americana sin que apenas haya liquidez en este momento o compras por parte de inversores institucionales o de los pequeños. ¿Qué significa esto también? Que está haciendo de que el Nasdaq esté subiendo y bastante también, porque gran parte de estas empresas son las principales del Nasdaq 100 también en este sentido. Y esto podría llevar a que la Reserva Federal quizás en algún momento comience a preocuparse por los riesgos de este crecimiento por culpa de los programas de autocompra, muchísimo más que quizás la propia inflación que ha estado ocupando a la Reserva Federal a lo largo de los últimos meses. ¿Cómo se está dividiendo estos 13 mil millones o estos 13 billones, de dólares? Por parte de la demanda de los CTAs, aproximadamente 7,4 billones de dólares o 7.400 millones de dólares diarios están entrando. Y por otro lado, tenemos también 5,5 billones o 5.500 millones de dólares por parte de la demanda corporativa de Estados Unidos todos los días de la semana. O sea, aproximadamente 13 billones, 13 mil millones de dólares al día que está entrando por los programas buybacks. Esto es mucho dinero y esto se está haciendo ver, por supuesto, dentro de los precios de cotización, tanto de los índices como de los diferentes títulos, que nos van precisamente correlacionados con lo que son los datos macro, pese a que hayan sido buenos. Hoy hemos tenido, por un lado, un máximo en el Standard Poor's, día 11 de agosto, 4.258 que llegamos a marcar. La vela está cambiando respecto a lo que pretendía ser durante la jornada y en este momento se está transformando en una vela bajista de terminar la sesión en 4 horas y media aproximadamente de esta forma a la hora de hacer este vídeo y nos encontraríamos, viene esto sobre todo por el dato de desempleo del día de hoy, pero también tenemos aquí que hay 2 huecos a la baja por cerrar, que podría tocar mañana quizás o en algún momento a lo largo de la próxima semana los 4.135 el Standard Poor's nuevamente y extremo cuidado si se perdieran los 4.090, porque pese a que tuviéramos todavía una nueva directriz alcista en el cual podría hacer apoyo, en caso de perderlo podríamos ver niveles de corrección fuerte para el Standard Poor's. Esto no quita lo de los programas buybacks o los programas de autocompra de las empresas. Al contrario, cuanto más bajo, más barato van a poder seguir comprando, como lo han hecho a lo largo del primer trimestre de 2022.
También comentábamos en los diferentes programas de esta formación que se estaba haciendo, tanto esta de doble suelo como de un hombro cabeza a hombro invertido con implicaciones alcistas. Se hablaba de que íbamos a superar los 4.000 del Standard Poor's. Se hablaban de los 4.150 y 4.200 aproximadamente. Y se hablaba también, o se habló en su momento y comenté en su momento, de que habría una euforia de cara a los mercados y que se iban a olvidar de la tendencia bajista que realmente venía detrás y que todavía no había culminado. Es por eso que ahora, por un lado, que comento las buenas noticias que están justificando todas estas subidas y lo vemos en el gráfico semanal, nos estamos acercando y ya estamos en los niveles que debía llegar el pullback del hombro cabeza a hombro en semanal bajista para el Standard Poor's, que todavía tampoco había cumplido el objetivo bajista. ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos muy cerca desde estos 4.250 y 2 que vimos hoy, o 58 que vimos hoy, y los 4.300 aproximadamente, en una zona de una gran resistencia, importante resistencia, que dudo que sea superada tan fácilmente y que es probable que si el pullback termina siendo un pullback de este hombro cabeza a hombro tradicional, podría llevar al Standard Poor's quizás a perder los 4.100 y por ende probablemente también perder los 4.000 y ya veríamos hasta dónde caería, quizás buscando nuevos mínimos de 2022. Para no llegar tan lejos, de momento vigilar que los 4.250, 4.300 sean superados claramente, sobre todo en gráfico semanal, para tener sí ya los 4.500 a la vista. Pero de no poder con esos 4.300, cuidado porque entonces estaríamos llegando al final del pullback y como lo dijimos antes de ir de vacaciones, esto iba a ser realmente un giro del rebote a la baja, por lo que empezar a asegurar ganancias y o ir pensando en posibles cortos también.